Buen día, estimados estudiantes de Medic Science. Estamos en el curso de Biología Celular y Molecular y esta primera clase corresponde al origen de la vida, la célula y las membranas biológicas. El contenido de la siguiente clase es, en primer lugar, el origen de la vida, las teorías que lo explican. Como segundo punto, vamos a tratar sobre los seres vivos y sus distintos niveles de organización. El tercer punto se hablará sobre la célula, su estructura y los tipos principales de esta. El último punto va a ser tratado sobre las membranas biológicas, su estructura, cuál es su función y principalmente el transporte que se realiza a través de ellas. Finalmente, para culminar la clase, hablaré brevemente sobre la aplicación clínica de este tema. Bien, la Tierra tiene aproximadamente unos 4.500 millones de años. Es lo que los científicos han calculado de acuerdo a estudios que han realizado. Y esto nos lleva a plantearnos distintas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el origen de la vida? ¿Dónde se originó? ¿Hace cuánto tiempo? En realidad son preguntas que han sido tratadas de ser respondidas con diversas teorías. Estas teorías van a ser mencionadas en el transcurso de este tema, y las principales son la teoría del creacionismo, la segunda la teoría de la generación espontánea, la tercera, que es la más aceptada, la teoría del origen o la evolución química de la vida, la cuarta teoría, que corresponde a la panspermia, y la quinta teoría sobre el origen hidrotermal de la vida. Existen otras teorías, pero las que van a ser explicadas van a ser estas 5. Comencemos. La teoría del creacionismo sostiene que la vida en la Tierra habría sido creada por una fuerza sobrenatural, es decir, por un ente superior. El postulado fundamental de esta teoría corresponde al inmovilismo de las especies, es decir, que no ha habido una evolución, que cada ser viviente que está en este planeta ha sido así originalmente desde el principio. Ellos afirman que no puede haberse creado la vida de forma aleatoria, que existe un diseño inteligente. Y el modelo que más se utiliza para explicar esta teoría es, por ejemplo, la del modelo del flagelo, el flagelo bacteriano. Este flagelo bacteriano ha sido estudiado y la gente se encuentra asombrada por su estructura. Es una estructura sumamente compleja, contiene motor, rotor, es una máquina nanobiológica impresionante que se puede autorreparar sola, incluso estando en movimiento. Es un flagelo que contiene las bacterias y que mediante su estudio, los que sostienen esta teoría dicen pues que la vida es tan organizada y tan compleja que no puede ser creada simplemente al azar. En esto se evidencia un diseño inteligente, de una inteligencia muy superior. La segunda teoría es la teoría de la generación espontánea, que está defendida principalmente por John Needham. Él hizo experimentos en los que, según él, corroboró que la vida podía surgir espontáneamente a partir de materia inerte como la ropa sucia, el barro, el estiércol. Podía surgir tanto vida animal como vegetal de esta forma. Pero esta teoría fue refutada por otros científicos como Reddy, Spallanzani y después Pauster. Reddy, por ejemplo, fue un médico que dijo, esta teoría no es correcta porque la vida no puede surgir espontáneamente de la nada. Entonces, el experimento que realizó Francisco Reddy fue, en 3 frascos de vidrio colocó trozos de carne. En el primero no lo cubrió con nada, lo dejó abierto. En el segundo frasco, este trozo de carne fue tapado por un corcho. En el tercer frasco, este trozo de carne lo cubrió con un pedazo de tela amarrado. Lo que descubrió al cabo de unas semanas es que en el frasco que estaba abierto
se habían depositado larvas y aparecieron gusanos. En el segundo y tercer frasco no apareció ningún signo de vida en el interior, pero sí había un mal olor. Él llegó a la conclusión de que definitivamente la vida se originaba, en este caso las larvas, producto de otra vida, que habían sido las moscas que depositaron los huevos en este frasco abierto. Luego vino Spallanzani, y Spallanzani lo que hizo fue un experimento con tubos llenos de caldo, a los cuales los hizo hervir, y llegó a la conclusión de que cuanto más lo calentaba, este fuego eliminaba las esporas y los microorganismos que se podían producir en él, contradiciendo directamente a Needham, porque Needham hizo un experimento similar. La diferencia es que Spallanzani hizo hervir este caldo por mayor cantidad de tiempo. Eliminó con esto las esporas y también corroboró lo mismo que Reddy, de que la vida no podía surgir de la nada, espontáneamente. Finalmente vino Pasteur y en unos matraces hizo su experimento. En los matraces de la parte superior colocó un filtro que evitaba que llegase a los caldos de cultivo, a los caldos, las esporas y todo lo que viniera del exterior, mientras que en los frascos que estaban sin filtro eran caldos que estaban contaminados al final de su experimento. Entonces él dijo, en los que había filtro no se encontró vida, en los que no hubo filtro y pudieron pasar las esporas y el polvo del ambiente y otros microorganismos, sí se contaminó y se encontró vida. Con estos tres experimentos, los científicos corroboraron que definitivamente la teoría de la generación espontánea estaba errada. La tercera teoría de la cual voy a hablar es la más aceptada en la actualidad y fue defendida por Oparin, un científico ruso que dijo lo siguiente: ¿cómo se originó la vida? Según él, fue por una evolución química. Cuando recién se formó la Tierra, esta era una masa incandescente en la cual caían diversos meteoritos, cometas, la radiación ultravioleta golpeaba constantemente el planeta porque no había una atmósfera como la actual. La atmósfera era una atmósfera reductora que carecía de oxígeno. Sin embargo, primaban otros elementos como el agua, el amoníaco, el hidrógeno. Entonces, lo que ocurrió según Oparin fue lo siguiente: estos elementos, como ya mencioné, el amoníaco, el metano, el hidrógeno, que eran provenientes de las erupciones volcánicas y estaban en la superficie, fueron irradiadas y reaccionaron con estas radiaciones ultravioletas, con las descargas de los meteoritos, que aportaron energía para que estas moléculas inorgánicas pudieran reaccionar entre sí, y de esa forma crearon moléculas orgánicas simples. Estas moléculas inorgánicas simples fueron arrastradas por las lluvias que se originaron posteriormente. Fueron originadas al fondo del océano. En el océano se formó como una especie de sopa primitiva o caldo primitivo, donde estas moléculas ya orgánicas simples se organizaron, como podemos ver en esta imagen, se organizaron en moléculas que se agruparon entre sí y formaron una especie de envoltura que las rodeaba y las aislaba. Formadas así, se llamaron o denominaron coacervados. Entonces, ¿qué era un coacervado? Era un conjunto de moléculas orgánicas simples rodeadas por una envoltura similar a una membrana. Ahora, estos coacervados dentro de sí desarrollaron reacciones químicas que dieron lugar a sistemas cada vez más complejos, formando así el proceso y el origen de la vida. Esta teoría fue respaldada por los experimentos posteriores de Miller y Urey, donde en su laboratorio tomaron esas moléculas inorgánicas que expusieron igual a electrodos, a electricidad, y pudieron producir finalmente aminoácidos, es decir, corroboraron de que a partir de elementos inorgánicos se podían formar elementos orgánicos. La cuarta teoría corresponde a la teoría de la panspermia, defendida principalmente por Svan Arrhenius.
Él sostuvo que la vida en el planeta provino del exterior, del universo, y que llegó a través de cometas y de meteoritos que sembraron vida en la Tierra. Es decir, que la vida se originó desde el exterior de la Tierra y llegó a través de estos meteoritos a la Tierra, al planeta. La quinta teoría y última que vamos a tratar aquí es la teoría hidrotermal. En el fondo de los océanos, John Corliss un oceanógrafo, descubrió manantiales submarinos. Estos manantiales submarinos eran como chimeneas submarinas en las cuales había una energía geotérmica, una energía independiente del sol. Encontró minerales como la arcilla. Todo esto estaba protegido de los rayos ultravioleta porque estaban en el fondo, en el espacio submarino. Ahora, constituía, según Corliss, lugares favorables para que se desarrolle un ecosistema independiente, como los termófilos, por ejemplo. Es así que a través de este conjunto de factores se logró formar la vida en estas fuentes hidrotermales que quedan ubicadas sobre todo cerca de la actividad volcánica oceánica. De esta manera, con estas teorías, se ha tratado de explicar el origen de la vida, pero el origen de la vida también tiene que ver con esta morillonita, que es una arcilla, que los científicos le atribuyeron propiedades catalizadoras. Esta morillonita, como no había ADN, era el catalizador de las reacciones químicas, que hacía que estas reacciones químicas fueran cada vez más complejas y se pudiera formar la vida, las moléculas orgánicas. Otro catalizador que también encontraron los científicos fue el ARN, que pudo haber actuado en un principio como catalizador y que se denominó ribosimas. La segunda parte de esta exposición corresponde a los seres vivos, y los seres vivos están definidos por sus características. ¿Qué es la vida? Si hablamos de la vida, tenemos que definir que un ser viviente en la Tierra se inició principalmente en algún lugar, y este lugar, según los científicos, fue en África. El hombre proviene de África según las distintas evidencias científicas que encontraron. Se habla también de una Eva mitocondrial y de un Adán cromosómico que, según los científicos, constituyeron el primer hombre y la primera mujer, el primer varón, en todo caso, y la primera mujer que aparecieron como ancestros directos que contienen o que contenían mitocondrias y un ADN cromosómico, un ADN que realmente constituye nuestros ancestros. La vida, entonces, y un ser vivo está definido como un sistema químico que es capaz de transferir toda su información molecular y evolucionar. Eso es un ser vivo. Y un ser vivo tiene características como la primera, la complejidad y la organización específica. Un ser vivo se caracteriza por ser complejo, desde el nivel molecular hasta un sistema único, hasta un individuo. También se caracteriza porque está relacionado con el medio ambiente, responde a estímulos. Un ser vivo también se caracteriza porque tiene nutrición y metabolismo. Tiene la capacidad de transformar la energía e incorporar esos materiales y utilizarlos para sus necesidades. También se caracteriza por la reproducción y la herencia, y por el crecimiento y el desarrollo. Como estas orugas no solamente se multiplican y aumentan de tamaño, sino que durante su desarrollo pueden cambiar de forma y estructuras. El movimiento, puse de ejemplo esta planta porque, si bien es cierto, sus movimientos pueden ser imperceptibles, pero también se pueden mover, como cuando realizan, por ejemplo, la fotosíntesis, o como cuando cambia el momento del día. Las flores se pueden abrir, se pueden cerrar. Es decir, las plantas también, aunque sufran de movimientos imperceptibles, se mueven. La otra característica es la adaptación y la evolución. Los seres vivos, al encontrarse en un ambiente hostil, en un ambiente donde peligre su vida, han desarrollado la capacidad de poder adaptarse, como por ejemplo en el mimetismo
en el camuflaje, ¿no? El animal más representativo de esto es el camaleón. Y la otra característica es la homeostasis. Por ejemplo, cuando estamos a diferentes temperaturas, el organismo, el cuerpo necesita regular, equilibrar y estabilizar su temperatura corporal, y esto lo hace mediante el flujo sanguíneo. Por ejemplo, aquí este animal con orejas largas, a través de sus orejas va a producir la regulación de su flujo sanguíneo para poder estabilizar su temperatura corporal. ¿Cómo se organizan los seres vivos? Bueno, están organizados desde el nivel atómico, pasando por moléculas, organelas. Estas organelas van a estar encerradas en una membrana que van a formar las células, estas en tejidos, estas en órganos. Los órganos van a formar sistemas y estos sistemas van a formar organismos que en conjunto forman poblaciones, y el conjunto de poblaciones se denominarán comunidades. Estas comunidades van a formar ecosistemas, y estos ecosistemas en conjunto la biosfera. Como ven, la vida está en sus diferentes niveles de complejidad y organización formando la biosfera, que es lo que engloba los distintos niveles de vida que hay en cada una de estas organizaciones. Esto es un cuadrito donde se presenta desde el nivel atómico hasta la biosfera. Estos son los niveles de organización de toda la vida existente en la Tierra. La tercera parte corresponde a la célula, y la evolución de la célula como un ser vivo en miniatura puede, según los científicos, explicarse desde la aparición de los protobiontes. Pero se podría decir antes que esto los llamados coacervados, que ya expliqué, que eran moléculas orgánicas agrupadas cubiertas por una envoltura. Esto viene de millones de años, y estas han evolucionado hasta ser elementos procariotas y eucariotas, que son los que se van a explicar más adelante. Y las células eucariotas como tal aproximadamente existen hace 1800 millones de años. Según las técnicas de cronómetros moleculares o la técnica del reloj molecular, los científicos han podido determinar la evolución de las células utilizando organelas como por ejemplo el ARN ribosómico, que permitió construir un árbol trifurcado sin raíz. En este árbol trifurcado, donde se ven los distintos tipos de filum, se puede ver de que hay un cenancestro. Este cenancestro común corresponde al llamado Luca. Luca es el ancestro común, el último ancestro común. Y a través de esta técnica del reloj molecular o cronómetros moleculares, estudiando, como ya estoy repitiendo, por ejemplo, una estructura de las células, se puede ver la historia evolutiva o la filogenia de un determinado organismo, de acuerdo a lo que está contenida en su genoma. ¿No? Hay un ancestro común, y para esto de la evolución celular, nuestro organismo está conformado por millones de células, pero las bacterias que habitan en nuestro organismo superan al número de células que nos conforman, sobre todo las que están ubicadas en el tracto gastrointestinal. La célula tuvo una teoría, igual que la teoría del origen de la vida. La más importante fue la postulada por Schwann, que dijo, primero, todos los organismos están formados por una o más células. También dijo que la célula es la unidad básica de la estructura de todos los organismos, pero también es la unidad básica de la reproducción. Que las células proceden de células previas, es decir, que toda célula, todo ser vivo, en este caso la célula, proviene de otra célula previa. La célula puede ser considerada como un organismo vivo muy pequeñito, porque cada estructura que la conforma tiene una función específica que la constituye como un ser vivo. Esta célula puede ser variada. Por ejemplo, en el hombre, estas células humanas tienen diversas formas de acuerdo a la función que realizan. Para que los científicos estudien mejor las células, han creado medidas, unidades de medida para poder determinar sus tamaños. La medida que más se utiliza para medir a las células es el micrómetro.
que es la millonésima parte de un metro. Y para medir estructuras más pequeñas como sus organelas, por ejemplo aquí el ribosoma, se utiliza el nanómetro, que es la billonésima parte de un metro. La célula, para ser mejor estudiada, ha sido a través de una ciencia que es la citología, que estudia básicamente la estructura celular, pero para estudiar su funcionamiento, qué es lo que hace, es la bioquímica. La bioquímica se dedicó a estudiar sobre todo el funcionamiento de la célula, y la genética hace algunos años para estudiar cómo es que la información genética va de célula en célula y se reproduce en los seres vivos. Vamos a los tipos de células, principalmente son dos, la célula procariota y la célula eucariota. Estas tienen diferencias. La célula procariota es una célula muy simple, es pequeña, es 10 veces menor que las células eucariotas. Su material genético está disperso, no está envuelta por una membrana, es decir, están en una región llamada nucleoide, pero su material genético se encuentra disperso. Los organelos que tiene no presentan un sistema de membranas que los separe. Poseen una pared celular formada por peptidoglucano y que envuelve a una membrana, es decir, poseen membrana, pero adicionalmente a esta membrana poseen una pared y también tienen flagelos para poder movilizarse, un flagelo de locomoción. Aquí está. Esta es una célula procariota con su flagelo, con su peptidoglucano y con sus membranas a ambos lados. Ahora, hay diferencias entre las células procariotas. Por ejemplo, si hablamos de una bacteria gram positiva y una bacteria gram negativa, ¿por qué se llaman gram positivas y gram negativas? De acuerdo a la tinción de gram. Por ejemplo, es positiva cuando su estructura va a permitir que se tiña con esta tinción de gram. La bacteria gram positiva se diferencia de la gram negativa porque la gram positiva presenta membrana y pared, pero la gram negativa presenta membrana, pared y otra membrana. Eso es básicamente lo que diferencia a ambas bacterias, que una tiene solo una membrana y el peptidoglucano en mayor proporción, y la gram negativa presenta dos membranas que están cubriendo al peptidoglucano, que se encuentra en menor proporción que en las bacterias gram positivas. La célula eucariota, a diferencia de la procariota, son células de mayor tamaño, en proporción de 10 a 1. Presentan 10 veces un tamaño superior al de las células procariotas. Tienen un núcleo verdadero, su material genético está envuelto por una membrana, que es una doble membrana en realidad. Su ADN está empaquetado con histonas. Los organelos sí poseen membranas, es decir, por ejemplo, las mitocondrias tienen membranas, entonces sus organelos están recubiertos por membranas. Se divide por mitosis, poseen citoesqueleto a diferencia de las procariotas y constituyen organismos multicelulares, como por ejemplo el hombre, también como por ejemplo un hongo, como animales, como plantas, y también protozoos, es decir, también puede ser unicelular una célula eucariota. Como ya lo mencioné, estas son las histonas, y esto que está como un hilo verde es el ADN. Cuando el ADN envuelve a estas histonas, está formando un empaquetamiento que se enrolla y forma el cromosoma. Este es un cuadro donde se puede ver la diferencia entre procariotas y eucariotas. Por ejemplo, las procariotas no tienen citoesqueleto. Las células eucariotas sí presentan un citoesqueleto, que es la que le va a dar la forma a la célula. Para moverse, las células procariotas presentan un flagelo. Las células eucariotas también presentan flagelos, en este caso el espermatozoide. Presentan cilios, como las células del tracto respiratorio. También presentan pseudópodos. La otra diferencia es que la organización celular de las procariotas se da en una sola célula. Los
las células eucariotas pueden formar organismos tanto unicelulares como los protozoos o pluricelulares como los animales y las plantas. En la parte de las membranas biológicas es importante conocer algunos términos como por ejemplo la solución, disolvente o disolución y soluto. En realidad una solución, y esto que tiene que ver con las membranas, porque a través de las membranas se va a realizar un pasaje de sustancias. En la membrana se va a producir un transporte de sustancias, y este transporte de sustancias va de un lado a otro. En el interior de la célula y al exterior se encuentra agua, se encuentra un disolvente, que sería análogo al disolvente. Entonces, una solución como está conformada por un disolvente y por un soluto. Si ponemos un ejemplo, aquí en esta solución estaría conformada por el soluto, que es la sal, y por el solvente, que es el agua. ¿Esto por qué? Porque es importante entenderlo, porque en el cuerpo las células van a sufrir transformaciones dependiendo del medio donde se encuentren, si la solución es hipertónica o es hipotónica. Una solución hipertónica es aquella donde los solutos se encuentran en mayor concentración fuera de la célula que dentro de la célula. Y una solución hipotónica es aquella solución donde la concentración de solutos es menor que en el interior de la célula. Entonces, aquí vamos a ver en este gráfico, ¿a qué me refiero con una solución o un medio hipertónico? Esto es fuera de la célula y esto es dentro de la célula. Cuando aquí en el líquido extracelular, que está por fuera de la célula, hay mayor cantidad de solutos que dentro, que en el interior de la célula. Este es un medio hipertónico. Vemos que en el líquido fuera de la célula y dentro de la célula, las proporciones de estos iones son distintas. Es decir, el sodio no se debe encontrar en igual concentración fuera de la célula que en el interior de la célula. Aquí vemos los efectos que se producen en los distintos medios. Por ejemplo, en un medio hipotónico, lo que va a ocurrir, como ya expliqué, es que la concentración de solutos va a ser menor fuera de la célula que dentro de la célula. Entonces aquí va a haber mayor concentración de solutos que aquí afuera. Y el agua siempre tiende a ir donde hay mayor cantidad de solutos. Entonces va a ingresar a la célula y la célula va a hincharse, va a estallar. En un medio isotónico, que es un medio normal, donde hay igual cantidad de agua que ingresa de la que sale. Y en un medio hipertónico, que es un medio fuera de la célula, extracelular, donde hay mayor cantidad de solutos que en el interior. Por lo tanto, el agua va a ir fuera de la célula y la célula se va a terminar contrayendo. Este es simplemente un gráfico de una membrana en la diálisis para explicar que las membranas, si bien es cierto no es una membrana biológica, pero es una membrana que tiene como finalidad permitir el pasaje de algunas sustancias y de otras no. Ahora, las membranas biológicas no solo se refieren a la membrana que rodea a la célula, sino también a las membranas que recubren algunas organelas como las mitocondrias, el aparato de Golgi, los lisosomas, las vesículas citoplasmáticas y el núcleo. La membrana plasmática es una membrana que tiene aproximadamente 5 a 10 nanómetros y que va a tener funciones, que va a ser importante para la vida celular, porque define sus límites, la isla del medio externo, pero también sirve para que se comunique con otras células a través de ella. Va a mantener diferencias entre el ambiente fuera de la célula y el ambiente en el interior de la célula. Entonces, es una membrana semipermeable porque justamente tiene la función selectiva y se renueva constantemente. Aquí podemos ver a la membrana de la célula como una bicapa lipídica, los lípidos de esta monocapa de un color y los lípidos de esta monocapa de otro color. ¿Por qué? Porque los lípidos, los tipos de lípidos que constituyen esta monocapa
están en distinta proporción que las que constituyen esta otra monocapa. Entonces hay una distribución asimétrica de los lípidos de la membrana. ¿Cómo así? Si fijamos en esta línea negra es como la parte central de la bicapa lipídica, ¿no? Aquí está una monocapa lipídica hacia el interior de la célula y aquí está otra monocapa hacia el exterior de la célula. Si vemos, por ejemplo, aquí SM corresponde a la esfingomielina. Diremos que en la capa que mira hacia afuera, la cantidad de esfingomielina es superior a la que se encuentra en la otra monocapa, en la monocapa que mira el interior de la célula. Pero si vemos, por ejemplo, aquí la fosfatidiletoanolamina, vemos que esta se encuentra en mayor proporción en la monocapa que mira hacia el citoplasma que en la monocapa que está hacia el medio extracelular. Entonces, podemos corroborar que la distribución de los lípidos no es la misma en la monocapa de aquí que en esta otra monocapa de lípidos. Pero ¿cómo está compuesta entonces? Bueno, tiene lípidos, pero también presenta proteínas y también tiene carbohidratos. Es una bicapa lipídica esencialmente, pero también contiene proteínas y contiene carbohidratos. En esta imagen podemos ver aquí el interior de la célula y fuera de la célula. Las proteínas de la membrana, a pesar de que constituyen solo un 2% de todas las moléculas de la membrana, constituyen el 50% del peso de la membrana porque son moléculas grandes, más grandes que los lípidos como vemos en esta imagen. Pero cumplen diversas funciones y son funciones importantes. Pueden ser, por ejemplo, un receptor. Otra proteína puede ser de un canal iónico para el pasaje de iones. Otra proteína puede ser de enzima. Otra proteína como un marcador de identidad celular. Es decir, las proteínas que se encuentran conformando parte de la membrana celular van a cumplir diferentes funciones en la membrana. Y estas pueden ser clasificadas como intrínsecas o integrales si se encuentran atravesando toda la membrana de la célula. Se pueden dividir en extrínsecas o periféricas si se encuentran a un lado o a otro de la bicapa lipídica, o también pueden estar unidas a lípidos. Como vemos en esta imagen, se encuentran ancladas a lípidos. Esta es una proteína anclada a los fosfolípidos. Se encuentran atravesando la membrana o también se encuentran como proteína periférica. Pueden estar en esta monocapa o debajo de esta otra. Ahora los lípidos de las membranas. Básicamente la membrana celular está compuesta por lípidos, ¿no? Aparecen en distinta proporción. 5% de los genes de la célula están dedicados a producir sus lípidos. Constituyen el otro 50% del peso de las membranas y son moléculas anfipáticas. ¿Qué significa anfipáticas? Que van a ser hidrofóbicas pero también hidrofílicas. En la parte central podemos ver a una proteína transmembrana. Estos son los lípidos que forman la membrana plasmática, los distintos fosfolípidos, también hay glicolípidos. En general también se encuentra el colesterol. Estos distintos tipos de lípidos que van a conformar la membrana principalmente van a estar constituidos por el fosfolípido. El fosfolípido se encuentra conformado por una cabeza y estas colas. La cabeza es polar y las colas son apolares. Pero esta cabeza, que va a estar siempre en contacto con el medio líquido, tanto al exterior como al interior de la célula, estas cabezas son hidrofílicas y las colas que no están en contacto con el líquido son hidrofóbicas. Entonces, las cabezas de los fosfolípidos son hidrofílicas porque están en contacto con el agua, tanto interna como externa, y las colas son hidrofóbicas. Ahora, dentro de los lípidos que constituyen la membrana también encontramos al colesterol. El colesterol se encuentra ubicado
entre los fosfolípidos y su función principal es darle rigidez a la membrana. ¿Cómo? Restringiendo los movimientos de los fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen movimientos. Estos colesteroles ubicados aquí entre los fosfolípidos van a restringir el movimiento de la membrana y le van a dar estabilidad. Esa es la función principal que cumple el colesterol. Y para aumentar la fluidez de la membrana, la contraparte de la función que hacen el colesterol, ¿qué es lo que tiene que ver? Porque a través de la membrana va a haber un pasaje de sustancias y esta no tiene que ser muy rígida, tiene que tener cierta fluidez. ¿Cuáles son los factores que aumentan esta fluidez? Primero es movimiento lateral de los fosfolípidos. Los fosfolípidos se van a mover y de esta manera van a permitir que la membrana sea una membrana fluida. Y también la concentración de colesterol tiene que estar baja para que aumente esta fluidez. Otro factor que incrementa la fluidez de la membrana es la mayor temperatura del medio, un alto grado de insaturación y que las colas hidrocarbonadas tengan una longitud corta o una menor longitud, ¿no? Estos son los factores que van a determinar el aumento de la fluidez de la membrana. Como ya mencioné, los fosfolípidos tienen movimientos y estos son de tres tipos. El movimiento de rotación, en los cuales va a girar en torno a su eje. El movimiento de difusión lateral, se van a mover de un lado para otro. Es el movimiento más común que ocurre en los fosfolípidos. Y el movimiento de flip-flop, en el cual va a haber un intercambio de fosfolípidos de una capa hacia la otra. Este movimiento es raro, es muy poco frecuente. El tercer componente de la membrana plasmática o la membrana celular es el carbohidrato. Los carbohidratos están unidos a proteínas o a lípidos. Se encuentran unidos mediante enlaces covalentes y cumplen también un rol importante porque van a servir como una barrera protectora llamada glucocálix. Este glucocálix tiene diversas funciones, entre ellas la inmunidad a las infecciones, reconocen células cancerosas y por lo tanto van a cumplir una función de defensa contra el cáncer, en la fertilización también, porque permiten que el espermatozoide identifique al óvulo y se una a él, en el desarrollo embrionario, porque van a guiar a las células embrionarias a su destino en el cuerpo. Es decir, el glucocálix constituye un elemento importante, como una especie de vellosidades que van a sobresalir a la membrana celular. La membrana plasmática entonces cumple diversas funciones. Una función de transporte porque a través de ella y de las proteínas que, como ya mencioné, cumplen un papel de proteína transportadora, por ejemplo, se va a realizar el transporte de sustancias. También cumple la función de actividad enzimática, porque como mencioné también, algunas proteínas cumplen el rol de enzimas, también funcionan como enzimas. También van a servir para transducir las señales, para reconocer una célula a otra. Ya mencioné a través de su componente del carbohidrato, que es el glucocálix. También van a permitir uniones intercelulares, se van a unir con otras células. Y esta membrana plasmática también va a permitir la adhesión al citoesqueleto y a la matriz extracelular. ¿Cómo? Porque si ven acá en la imagen, esta membrana va a servir como anclaje para que aquí se estabilice el citoesqueleto del interior de la célula y afuera va a permitir que se anclen también las fibras de la matriz extracelular. Es decir, es un medio de anclaje tanto al citoesqueleto como a la matriz extracelular. El transporte que se va a dar a través de la membrana va a estar dado por un movimiento de difusión de iones del interior al exterior y del exterior al interior de la célula. Entonces, este carbohidrato que está sin H porque está en portugués, junto con los lípidos y las proteínas, van a constituir la estructura de la membrana y a través de esta membrana va a haber un pasaje de sustancias. Este transporte puede ser de dos tipos, un transporte pasivo y un transporte activo. La diferencia entre ambos es que el transporte pasivo va a producir el pasaje de sustancias a favor del gradiente de concentración
El gradiente de concentración o gradiente electroquímico es el gradiente que va donde hay mayor cantidad de moléculas hacia el lugar donde hay menor cantidad de moléculas. Es decir, una zona de alta concentración a una de menor concentración. Entonces el transporte pasivo se caracteriza por eso, porque fluye de más a menos, no requiere de ATP y es un pasaje simple. El transporte activo, en cambio, va a ir en contra de la gradiente de concentración, es decir, de donde hay menos a más, va a requerir ATP y también bombas iónicas y proteínas transportadoras, como se ve en esta imagen. Va a requerir de proteínas que transporten estas sustancias, y de otras bombas como la sodio y potasio ATPasa, que es la más conocida. En el transporte pasivo hay tipos, está la ósmosis, la difusión simple y la difusión facilitada. En la ósmosis lo que va a haber es el paso de moléculas de agua de una membrana semipermeable o membrana celular desde una solución más diluida a una solución más concentrada. Eso es lo que va a ocurrir en la ósmosis, el pasaje de moléculas de agua. La difusión simple, como ya lo dije, se va a dar por ser un transporte pasivo a favor del gradiente de concentración y no va a requerir de ATP. Por ejemplo, el agua, ¿no? El etanol o los gases. Ahora, en el transporte pasivo de la difusión facilitada, por ejemplo, se va a diferenciar de la difusión simple, porque en la difusión facilitada, si bien es cierto, no se requiere ATP y también va a favor del gradiente de concentración, pero ya va a requerir, como dice aquí, de una proteína o de un canal a través del cual el paso de las sustancias va a ser facilitado por estos elementos, por estas estructuras proteicas. El transporte activo, que es el segundo tipo de transporte, se divide en un transporte activo primario y un transporte activo secundario. ¿Cuál es la diferencia? Que en el transporte activo primario esta energía procede directamente del ATP u otro compuesto fosfato. En cambio, en el transporte activo secundario se utilizan transportadores acoplados, unidos a esta energía originada en el transporte primario. Aquí lo que podemos ver es el transporte activo primario y secundario. En el secundario, por ejemplo, lo que va a ocurrir es tres tipos de transporte activo. Uniportadores, que son proteínas que van a trasladar o transportar una molécula en un solo sentido. Los simportadores, que transportan dos moléculas, pero en el mismo sentido, dos moléculas distintas en el mismo sentido. Y los antiportadores, que también transportan dos moléculas diferentes, pero en sentido opuesto. Es decir, mientras una molécula viaja hacia el interior, la otra molécula viaja hacia afuera o va hacia afuera. ¿Cuál es la aplicación clínica de todo lo explicado? Es que, por ejemplo, esta es la membrana plasmática, como vemos aquí. Esta es una proteína que está cumpliendo la función de canal, en este caso es un canal del cloro, y cuando hay una mutación en la conformación de este canal, lo que va a ocurrir es que el pasaje del cloro se va a ver alterado. Como este canal se encuentra en distintos tejidos corporales, sobre todo en los órganos de secreción exocrina como el páncreas, al verse alterado el pasaje del cloro, también va a haber, por ejemplo, una alteración a nivel del páncreas mediante una insuficiencia pancreática. También, como dije, va a estar ubicado en distintos tejidos. Por ejemplo, va a haber infecciones pulmonares repetidas o crónicas, incluso infertilidad en los varones. Todo esto producido en conjunto tiene una denominación, que es la fibrosis quística. La fibrosis quística se caracteriza por estas entidades mencionadas y se debe principalmente a alteraciones en la conformación del canal del cloro. El transporte activo también comprende la endo y exocitosis. Ambos son mecanismos que van a requerir ATP, que van a ir en contra del gradiente de concentración por ser un transporte activo, pero la diferencia es que tanto en la endocitosis como en la exocitosis, las moléculas que van a trasladar son más pesadas, son mayores a las anteriores. Entonces la endocitosis consiste en
incorporar una serie de moléculas o sustancias a la membrana plasmática e interiorizarlas en la célula, ¿no? Aquí participa también el citoesqueleto de la célula, y en la exocitosis ocurre lo contrario. Hay una salida y una liberación del contenido al extracelular. También requiere obviamente ATP porque es transporte activo. En resumen, podemos ver que los tipos de transporte se dividen en un transporte de moléculas de baja masa molecular y otras de elevada masa molecular. Las de baja masa molecular o peso molecular se dividen en transporte pasivo y activo, y este transporte pasivo puede ser por ósmosis, también por difusión simple y facilitada. El transporte activo va a requerir de proteínas transportadoras y de bombas, como la bomba sodio-potasio ATPasa, que es la más conocida, y las moléculas de elevada masa molecular que requieren un transporte específico, como la endocitosis y la exocitosis. En la endocitosis puede haber una variación, como es la fagocitosis, la pinocitosis y la mediada por un receptor. En resumen, podemos decir que desde el origen de la vida ha sido tratada de ser explicada con diversas teorías, y lo que se sabe es de que la teoría más aceptada es la evolución química, donde ha habido una evolución de las moléculas y reacciones químicas que dieron origen a las células más primitivas, al ADN, que es el portador de la información genética para que se formen todos los seres vivos, y a nivel de membrana, la membrana que rodea a la célula, especialmente esta, va a permitir el pasaje de sustancias, y estas sustancias van a ser llevadas por transportadores, estos transportadores que van a ir mediante un mecanismo pasivo o activo. En general, este tema abarca desde el origen de la vida hasta el funcionamiento a nivel de los primeros seres, que fueron las células, hasta llegar a conformar un ente completo y complejo que es el hombre. Esta es la bibliografía utilizada, y eso es todo por esta clase. Gracias por su atención.